Bienvenidos a la clase de rentas geométricas. En este curso vamos a repasar todos los aspectos teóricos y prácticos de rentas geométricas, incluyendo fórmulas que los profesores no suelen dar, pero que sí lo toman en ejercicios prácticos. Y también vamos a estar viendo los distintos escenarios que se pueden presentar en un enunciado o en un examen. Pero antes de empezar, recuerden que resolvemos ejercicios a pedido. Lo único que necesitan es enviarme un mail a la dirección que ven en pantalla con el enunciado y por un costo mínimo tienen el ejercicio resuelto en el mismo formato de este video. Muy bien, empecemos. ¿A qué llamamos una renta geométrica? Una renta geométrica es una serie de pagos equidistantes a lo largo de un plazo en donde los pagos crecen o decrecen en un porcentaje fijo. Es decir, es exactamente lo mismo que nosotros conocíamos de las rentas constantes, porque se trata de una serie de pagos equidistantes, pero con una diferencia. Las cuotas no son constantes, sino que van cambiando mes a mes, bimestre a bimestre o año a año, y en un porcentaje fijo. Acá la frase clave es esa que acabamos de marcar en azul. Siempre en un porcentaje fijo. Vale la aclaración, las cuotas pueden crecer o decrecer. Siguen siendo rentas geométricas sin importar si las cuotas suben o bajan. Entonces vamos a llevar un ejemplo bien concreto. Miren ese eje de tiempo. Si yo lo veo, miro las cuotas puntualmente, ¿les parece que se trata de una renta geométrica? La respuesta es sí. Si se fijan, tenemos la primera cuota de 1000 en el momento 1 y a partir de la segunda cuota vemos que los montos de las cuotas van cambiando. Con lo cual eso ya lo hace una renta variable, sin duda. Lo que queda por validar es si realmente es geométrica. Y la respuesta es que sí es geométrica porque vemos que la diferencia entre cuota y cuota es de un 10% más. Las rentas geométricas se diferencian del resto de las rentas en que las cuotas varían en porcentajes fijos. Si fijan, para pasar de la cuota 1 a la cuota 2 aumenté un 10%. Para pasar de la cuota 2 a la cuota 3 aumenté un 10%. De la cuota 3 a la cuota 4 aumenté un 10%. Eso es lo que define que estemos trabajando con una renta geométrica. ¿Y qué hay de este otro caso? En este caso no estamos hablando de una renta geométrica. Fíjense que de la cuota 1 a la cuota 2 vemos que la variación es de 10 pesos y dicha variación se mantiene a lo largo en la medida en que vamos pasando en las distintas cuotas. Ya no es un aumento en porcentaje, sino en montos fijos. Esto es lo que ya conocíamos anteriormente como una renta aritmética. Es variable, pero no el tipo que nosotros estamos estudiando ahora. Bien, y vamos con este último caso. Fíjense las cuotas. ¿Qué dicen? Bueno, si bien este es un caso muy particular, acá también tenemos una renta geométrica, pero con la única diferencia de que no es una sola, sino que tenemos dos rentas distintas. Por un lado, vemos que las cuotas del periodo 1 al 5 inclusive, donde las cuotas van subiendo un 10%, y por otro tenemos una segunda renta en donde las cuotas van decreciendo en un 5%. Lo importante de esto es que cuando hablamos de renta no nos cerremos en pensar que todas las cuotas de un eje de tiempo tienen que formar parte de la misma renta, sino que podemos tener más de una renta en un mismo eje, como es este caso que mostramos a continuación. Tenemos que estar atentos siempre al comportamiento que tienen las cuotas, para diferenciarlo de cualquier otro tipo de renta. Muy bien, con esto ya tenemos una noción de a qué llamamos rentas geométricas. Lo que miramos por un lado es que se trata de una serie de pagos equidistantes, como manejábamos con rentas constantes. Y por el otro, lo que tenemos que mirar es el comportamiento de las cuotas, que suban o bajen, pero siempre en un porcentaje fijo. Vamos entonces a trabajar con las primeras fórmulas. La fórmula de valor actual y valor final, que son las que más nos importan en el caso de rentas geométricas, requieren de un concepto que en rentas geométricas se conoce con la letra Q, que es ni más ni menos que el porcentaje en que varían las cuotas de una renta. Entonces, si por ejemplo las cuotas varían en un 10%, cuota a cuota, entonces Q sería igual a 0,10. Mientras que si las cuotas cayeran en un 5%, entonces Q sería igual a menos 0,05. ¿Y cómo me doy cuenta de cuánto es Q si no me lo dan como dato? Acá donde vemos la primera fórmula. Vamos a hablar con un ejemplo bien claro en un eje de tiempo. Supongamos que yo me encuentro con esa serie de cuotas. Vemos que las cuotas cambian y que no es una renta aritmética porque no aumentan en montos fijos. Pero ¿cómo me doy cuenta que realmente es una renta geométrica? Bueno, acá vamos a empezar con la primera fórmula.
Esta fórmula me permite calcular cualquier cuota de una renta geométrica y me permite calcular Q en caso de que sea la incógnita, como es en este caso puntual. En color tenemos marcado lo que puede variar en esta fórmula. Por ejemplo, la cuota 2 podríamos poner la cuota 3, la cuota 8, la cuota 20. Donde dice la cuota 1 podríamos poner la cuota 2, la cuota 20, la que nosotros querramos. Y donde tiene el exponente ahí que dice 2 menos 1, también, dependiendo de las cuotas que usé del lado izquierdo, voy a ir modificando los valores que pongo en el exponente. Esta fórmula me permite calcular cualquier cuota de una renta geométrica. Vamos al caso puntual. Si yo conozco cuota 2, que es ese 836,25 que aparece en el eje, y conozco la cuota 1, que son esos 750 que aparecen en el eje, entonces la fórmula me quedaría planteada de la siguiente manera. Fíjense, tendría 836,25 es igual a 750 por 1 más q elevado a la 2 menos 1. Fíjense que el 2 y el 1 del exponente lo definen las cuotas que estoy usando como dato. Bien, ahí resuelvo y encuentro que la Q es 0,115, o lo que es lo mismo, 11,5%. Perfecto, ahora lo que quedaría es validar que las otras cuotas aumentan en el mismo porcentaje para asegurarnos de que justamente se trata de una renta geométrica. Esto lo resuelvo utilizando exactamente la misma fórmula, pero cambiando algunos datos. En vez de usar la cuota número 2 y la cuota número 1, ahora voy a validar que de la cuota 2 a la cuota 3 el porcentaje sigue siendo exactamente el mismo. Entonces nuevamente voy al eje. La cuota 3 son esos 932,42. La cuota 2 son esos 836,25. Reemplazo en la fórmula. Fíjense que el exponente me quedó 3 menos 2, porque estoy usando la cuota 3 del lado izquierdo del símbolo igual y estoy usando la cuota 2 del lado derecho del símbolo igual. Resuelvo y me encuentro con que Q es 0,115. ¿Qué me dice esto? Que cuando yo pasé de la cuota 1 a la cuota 2, el aumento fue del 11,5%, y cuando pasé de la cuota 2 a la cuota 3, el aumento fue también del 11,5%. Ahí eso ya me está diciendo que estoy aumentando en porcentajes fijos. Entonces, cuando paso de la cuota 1 a la cuota 2 y de la cuota 2 a la cuota 3. Entonces, si yo quiero terminar de validar de que toda la renta de esas 5 cuotas tiene una progresión geométrica, tendría que hacer el mismo planteo, pero comparando la cuota 1 con la cuota 5, que es la última. Misma fórmula que vimos. Reemplazo la cuota 5 por 1159,21, reemplazo la cuota 1 por 750, fíjense que el exponente me queda 5 menos 1, y resuelvo despejando la Q. Si hacen todo el cálculo se van a encontrar con que Q es 0,115, lo mismo que veníamos manejando hasta ahora. Lo cual estamos en condiciones de decir que lo que vimos en el eje es una renta geométrica de 5 cuotas, en donde la cuota número 1 es de 7,50, en donde la tasa de interés es del 2% efectiva mensual y en donde Q es igual a 11,5. Y ahora vamos a ver para qué utilizamos Q. Entonces vamos a lo que realmente nos interesa, que es calcular el valor final de una renta geométrica. Tomemos el caso que estábamos viendo anteriormente, pero esta vez preguntándonos de cuánto sería mi valor final si este estuviera en el mes 5. Recuerden que habíamos hecho el cálculo y habíamos dicho que Q era 11,5%. Bien, entonces, para ustedes calcular el valor final de una renta geométrica, la fórmula es esta que vemos ahí en pantalla. Vamos a tratar de identificar qué significa cada uno de los conceptos. Para empezar, el BF o valor final es lo que conocemos como el monto que tendríamos al momento que me pide el enunciado, en este caso en el momento 5. Como en el resto de las rentas, seguimos hablando de plata, dinero, al finalizar la operación. La C que vemos en pantalla corresponde a la cuota número 1 de la renta. Siempre tiene que ser la primera, nunca ninguna intermedia de la fórmula o la última de la renta. La Q, tal cual lo vimos en las imágenes anteriores, representa la variación en porcentaje de la cuota. En caso de decirnos el enunciado de la variación porcentual es del 11,5, entonces tenemos que reemplazarlo con 0,115 dentro de esta fórmula. Ya lo vamos a ver más en detalle cuando avancemos con la resolución. Acá colocamos la tasa de interés
Y como vimos para el resto de las rentas, las tasas de interés tienen que cumplir con las siguientes características. Tiene que ser una tasa efectiva, es decir, que no podemos colocar tasas nominales o tasas de descuento ahí adentro. Tiene que ser constante, es decir, que no puede variar a lo largo del eje. En caso de cambiar la tasa, entonces estaríamos partiendo la renta en distintas rentas, según vamos a verlo más adelante con algunos escenarios. Y por último, la tasa tiene que tener la misma frecuencia de la cuota. Si la cuota es mensual, entonces tenemos que trabajar con una tasa efectiva mensual. Si la cuota es anual, entonces tendríamos que ajustar ese 2% mensual que vimos arriba a una tasa efectiva anual. Y por último tenemos la conocida N, que representa la cantidad de cuotas de la renta. Recordemos nuevamente que no se trata de cantidad de periodos, sino de cantidad de cuotas. Entonces, si aplicamos los datos que teníamos en el enunciado, ¿cómo plantearían la solución? ¿Cómo les quedaría la fórmula expresada? La respuesta es de esta manera. Fíjense que la C la reemplazamos por 750 por tratarse de la primera cuota, y la tasa de interés la reemplazamos por 0,02 y la Q la reemplazamos por 0,115. Como identificamos en el eje 5 cuotas, reemplazamos la N por 5. Ahora la pregunta que nos corresponde que hagamos es, ¿dónde están ubicados ambas expresiones del lado izquierdo y del lado derecho del símbolo igual? Porque tenemos que asegurarnos que coinciden. El valor final está en el momento 5, porque así lo indicaba el enunciado, que es lo que nos pedía calcularlo. ¿Qué hay del lado derecho del símbolo igual? La respuesta es que también está ubicado en el momento 5. Y esto se debe a que, al igual que las otras fórmulas de renta que conocemos de valor final, la fórmula en sí nos deja ubicados en el mismo momento en que pagamos o cobramos la última cuota de la renta. Como nuestra última cuota de la renta de 5 cuotas con crecimiento geométrico está en el momento 5, entonces toda esta expresión nos queda ubicada en el momento 5. Esto es clave, hay que tenerlo siempre en cuenta. Siempre que yo planteo una renta, tengo que preguntarme dónde está la última cuota. Entonces, si hacemos el cálculo de toda esta expresión, llegamos a la conclusión de que mi valor final es de 4.888,99. ¿Y qué les parece si vamos con algunas variantes? Para poder ver cómo se trabaja cuando tenemos rentas geométricas adelantadas, diferidas, las que ustedes imaginan antes de pasar a valor actual. Vamos con este caso. Se trata de una renta mensual porque cada cuota está separada por un periodo de 30 días. Por otro lado, me piden que determine el monto acumulado luego de 180 días, lo cual vendría a representar lo que nosotros conocemos como valor final. Primero y principal, ¿es una renta geométrica? La respuesta lo determina al comprobar que la diferencia entre una cuota y la otra es un aumento de un porcentaje fijo. Con la fórmula 1 que habíamos visto en la pantalla anterior, ¿se acuerdan? Reemplazamos con los datos que tenemos en el eje de tiempo. Entonces voy a reemplazar el valor de la cuota 2 y el valor de la cuota 1 de acuerdo a lo que figura en el eje. 2000 y 1000 respectivamente. Fíjense que el exponente me queda 2 menos 1. Entonces, si hacemos el cálculo despejando la Q para saber en cuánto están creciendo las cuotas, llegamos a la conclusión de que Q es igual a 1 o es el 100%. Ahora, si yo quiero asegurarme de que las cuotas crecen en ese porcentaje desde la primera hasta la última, entonces tendría que tomar la cuota 6 y compararla contra la cuota 1 y ver realmente cuánto es Q, ¿no? Entonces, cuota 6 igual a cuota 1 por 1 más Q elevado a la 6 menos 1. Vuelco los valores que vemos en el eje. Reemplazo la cuota 6 por 32.000, la cuota 1 por 1000. Y fíjense, el exponente me queda 6 menos 1. Y de ahí despejo Q y encuentro efectivamente que el porcentaje es exactamente el mismo. Las cuotas están aumentando desde la 1 hasta la número 6 en un 100%. Con lo cual puedo decir que la cuota 1 hasta la cuota 6 estamos hablando de una renta geométrica. Excelente. Entonces vamos ahora con el cálculo de valor final, con la fórmula que conocemos. Reemplazo, la cuota 1 es de 1000 pesos, entonces me queda un 1000. Nuestra tasa de interés es del 3% efectiva mensual. La cantidad de cuotas es 6 y Q, como era un 100%, me queda igual a 1, tal cual lo vemos ahí en la fórmula.
Pero antes de resolver tenemos que preguntarnos en qué momento está parada cada lado de la fórmula. Por un lado, sabemos por enunciado que el monto o valor final está ubicado en el día 180, ¿no? Lo pueden ver bien clarito en el eje. Pero sabemos que del lado derecho de la fórmula estamos ubicados en otro momento, que es el momento 150. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Sabemos que estamos ubicados en 150 porque mi última cuota, la de 32.000, la cuota 6, está en el día 150. Para resolverlo y llevar todo al mismo momento, antes de empezar a resolver, vamos a usar los mismos métodos que veníamos utilizando en los temas de rentas constantes o renta aritmética. Vamos a capitalizar. Como estamos en el momento 150 y tenemos que llegar al momento 180, entonces lo que hacemos es sumarle 30 días de interés con la tasa de interés que tenemos definida, que es ese 0,03%. El 30 en el exponente es por los días que me faltan agregarle. Si yo estoy en 150 y quiero llegar a 180, le tengo que sumar 30. Los 30 en el denominador es porque la frecuencia de ese 3% que vemos dentro del paréntesis es de 30 días. Entonces queda dividido 30. Entonces algo que habíamos dejado en el momento 150 lo acabamos de dejar en el momento 180. Ahora sí puedo empezar a resolver para calcular el valor final porque tengo ambos lados del símbolo igual en el mismo momento. Calculo y mi valor final me queda de 64.748,40. Esto en rentas es lo que conocemos como una renta adelantada. ¿Por qué? Porque la primera cuota está en el momento cero, apenas empieza el eje de tiempo. ¿Cómo me doy cuenta de esto en un enunciado? Y generalmente me usan frases del estilo, a partir de hoy comienzo a depositar cuotas, el día de hoy realicé el primer depósito, si es que no me dicen que se trata justamente de una renta adelantada. Eso es para tener en cuenta cuando están resolviendo los enunciados. Vamos con otra variante. Supongamos que leemos el enunciado y nos queda un eje planteado de la siguiente manera. Vemos esto y lo primero que nos preguntamos es si se trata o no de una renta geométrica, porque claramente eso, una aritmética no lo es. Y el enunciado tal vez no me dejó en claro, me dio únicamente las cuotas, no me dijo en cuánto crecían. Entonces aplicamos la primera fórmula que habíamos visto. Cuota 2 igual a cuota 1 por 1 más q a la 2 menos 1. Reemplazamos los valores. La cuota 2 la reemplazo por 2140, la cuota 1 por 2000. Hago el despeje y llego a la conclusión de que Q es el 7%. Una vez que tenemos este dato, verificamos que dicho aumento porcentual se mantenga hasta la última cuota, que sería la quinta. Con lo cual hacemos el siguiente planteo. Cuota 5 igual a cuota 1 por 1 más Q a la 5 menos 1. Reemplazamos los datos que vemos en el eje. Tomamos la cuota 5, 2621,59. La cuota 1 la dejamos en 2000. Y hacemos el despeje de Q, 7%. Muy bien, entonces, sabiendo que de la cuota 1 a la 2 es del 7% y de la cuota 1 a la cuota 5 también es del 7, podemos asegurarnos de que estamos trabajando con una renta geométrica. Y en el eje vemos que nos piden calcular el valor final, pero ubicado en el día 310. También en el eje vemos que las cuotas son bimestrales, es decir, cada 60 días. Y vemos que la tasa de interés que nos dieron es una tasa mensual. Con lo que tendríamos que plantear primero una equivalencia de tasas para que me quede con la misma frecuencia que las cuotas. En base a esto, planteamos la fórmula de equivalencia de tasas para tasas efectivas. Yo necesito una bimestral, una I60, entonces digo 1 más tasa mensual que voy a tener como dato, elevado a la frecuencia que busco, dividido la frecuencia que tengo, menos 1. Resolvemos esta expresión con los datos que tenemos y llegamos a la conclusión de que la tasa efectiva bimestral que queremos es la siguiente. 0,050625. Ahora vamos a utilizar la fórmula de valor final que conocemos para rentas geométricas, ya con los datos bien reemplazados. La cuota 1 es de 2000, la tasa de interés que volcamos en la primera parte de la fórmula es la que acabamos de calcular, y Q es el 7%. Fíjense que N, como teníamos 5 cuotas, lo dejamos con un 5. Lo que quedaría pendiente ahora es identificar si de ambos lados del eje tenemos las expresiones en el mismo momento. Empecemos por el lado izquierdo. El valor final que nos piden calcular, según lo que vimos en el eje, está en el momento 310.
Esto viene por el enunciado en sí, con lo cual lo ubicamos en el 310. Y del lado derecho del símbolo igual estamos ubicados en el día 300, porque mi cuota 5 está en el día 300 según lo que me muestra el eje. Automáticamente me surge la siguiente pregunta. ¿Puedo empezar a resolver si los tengo en distintos momentos? Y la respuesta es no. Entonces tendría que llevar toda la expresión que está del lado derecho del símbolo igual del momento 300 al momento 310. ¿Y cómo hago eso? De la siguiente manera. Hago esta capitalización. Fíjense que estamos capitalizando la expresión de la renta, le estamos agregando días de intereses. ¿Cuántos días nos faltaban? 10. Bien, entonces eso explica el primer 10 en el exponente. Y en el denominador, ¿qué iría? Nos faltaría poner la frecuencia de la tasa que tenemos dentro del paréntesis. En este caso se trata de una tasa bimestral, entonces si capitaliza cada bimestre, estamos diciendo que está capitalizando cada 60 días. Por eso el 60 en el denominador. Entonces algo que estaba en el día 300, lo acabamos de dejar en el día 310. Y ahora sí, como de ambos lados del símbolo igual lo tengo todo en el mismo momento, estoy en condiciones de resolver. Si ustedes aplican esta misma fórmula y calculan el valor final, van a llegar a la conclusión de que el valor final es de 13.486,59. Esto es lo que se conoce en cálculo financiero como una renta geométrica diferida. ¿Por qué se llama así? Porque el valor final no coincide en el mismo momento que la última cuota de la renta, ni exactamente un periodo posterior a la última cuota. Es decir, si mi valor final me lo hubieran pedido en el día 360, entonces también sería diferida porque no es adelantada, no empieza en el momento cero y porque no coincide mi valor final con el momento de la última cuota. Esto es lo que se conoce como renta diferida. Hasta ahora entonces ya estuvimos viendo valor final de los distintos escenarios que se pueden llegar a presentar. Vamos ahora con un escenario bien puntual para conocer una nueva fórmula. Veamos este caso. Una renta de 5 cuotas que crecen, cuotas bimestrales con una tasa de interés bimestral del 5% y nos agregan como dato que la Q es igual a 0,05. Y nos piden que calculemos el valor final en el día 300. Vamos a completar la fórmula de valor final tal cual la conocemos, pues no nos falta ningún dato. Diríamos valor final es igual a 10.000 por 1 más 0,05, que es la tasa de interés, elevado a la 5, menos 1 más 0,05 elevado a la 5, siendo ese 0,05 Q, y 5 por la cantidad de cuotas. Ahora bien, ¿qué problema ven en esta fórmula? Fíjense el denominador. Si ustedes resuelven esto, les va a dar 0. Y como todavía no sabemos cómo dividir por 0, entonces nos obliga a cambiar la fórmula tal cual la conocemos. Esto se da en aquellos casos en donde la Q y la I son exactamente iguales. Este es un punto importante a tener en cuenta cuando reciben enunciados para este tipo de renta, porque no pueden utilizar esta fórmula que conocemos. La fórmula para resolver este caso es la siguiente. Las letras significan exactamente lo mismo que venían viendo hasta el momento, con lo cual no merece la pena repasarlas nuevamente. Esta fórmula, al igual que el resto, me deja ubicado en el mismo momento en que tengo la última cuota de la renta. Dicho esto, para resolver el planteo que teníamos arriba, tendríamos que plantear lo siguiente. Mi valor final, que es lo que quiero calcular, es igual a 10.000, que es el valor de la primera cuota, por 5 cuotas, que es la que tiene la renta, por 1 más 0,05, que es la tasa de interés, elevado a la n, 5 cuotas menos 1. Ese menos 1 es fijo. Entonces, mi valor final está en el momento 300, porque así me lo pide el enunciado, y la expresión a la derecha también está en el momento 300, porque es cuando tengo la última cuota. Entonces, de ambos lados del símbolo igual tengo todo en el mismo momento, ahora sí puedo empezar a resolver. Resuelvo, el valor final es de 60.775,31. Entonces, esa fórmula hay que tenerla muy en cuenta porque si a mí me pasa que me dan la tasa de interés igual a la letra Q que aprendimos en rentas geométricas, no me va a dar otra opción más que reutilizar esta fórmula número 3. Bien,
vimos todo lo que tenía que ver con valor final. ¿Qué pasaría si en vez de preguntarnos por el valor final de una renta, es decir, el monto o el total de dinero que acumulamos, nos preguntan por el valor actual? Esto puede darse en un ejercicio cuando nos preguntan, por ejemplo, que calculemos el valor de un préstamo, o nos dicen que se tiene una cierta deuda, o nos plantea que quiere saber el precio de una renta, o el precio al contado de un producto que estamos comprando en cuotas. Lo que ustedes imaginen. Si quieren repasar cuáles son los distintos conceptos que se pueden llegar a dar para interpretarlo como valor actual, tienen el video de valor actual en YouTube para rentas constantes. Ahí lo repasamos bien. ¿Cómo se les ocurre que resolverían este caso puntual que estamos viendo en el eje de arriba? ¿Qué harían? Primero y principal, sabemos que se trata de una renta geométrica porque el enunciado nos definió que tenemos el valor de Q y si validamos las cuotas, como ya sabemos, vamos a encontrar que ese Q es tal cual nos dice el enunciado, es decir, 11,5%. Bien, acá no tenemos que pensar los ejercicios como distinto a lo que veníamos haciendo para resolver valor final. Tenemos que pensar en exactamente la misma fórmula que veníamos manejando hasta el momento. ¿Se acuerdan? La fórmula de valor final. Si reemplazamos con los datos que tenemos en el enunciado, nos quedaría de la siguiente manera. La cuota 1 la reemplazamos por 7,50, la tasa de interés por 0,02, Q por 0,115 y N por 5 porque tenemos 5 cuotas totales. Con lo que conocemos sabemos que esta expresión del lado derecho está ubicada en el momento 5. Pero a nosotros nos interesaba conocer el valor actual, no el valor final. Y el valor actual, por definición, siempre está en el momento 0. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para llevar algo que tenemos en el momento 5 al momento 0? Básicamente sería cuestión de sacarle esos 5 meses de intereses a la expresión que tenemos a la derecha para dejarlo en el momento 0. ¿Y cómo hacemos eso? De la misma manera que veníamos haciendo con el resto de las rentas, actualizando. Es decir, algo que estaba en el momento 5, le resto 5 periodos, lo termino dejando en el momento 0. Entonces, miren nuevamente la fórmula que acabamos de dejar planteada. Es ni más ni menos que la fórmula de valor final que veníamos manejando, pero con este adicional a la derecha que me permite dejar toda la expresión en el momento 0. Con esto lo que queremos dejar en claro es que para usar valor actual no es necesario aprender una nueva fórmula. Alcanza con saber la de valor final, preguntarse bien dónde quedaron parados y a partir de ahí actualizar la cantidad de periodos que corresponda, no más que eso. Si resolvemos la expresión de arriba, el valor actual sería de 4.428,11. Esta misma regla se puede utilizar si la renta es adelantada, diferida o lo que a ustedes le pidan calcular. No necesitan aprenderse una nueva fórmula. Con esta, tal cual la conocen, ya pueden manejarse libremente. Entonces ya están perfeccionando su conocimiento sobre rentas geométricas. Vamos con las últimas dos fórmulas que se pueden presentar en un esquema de rentas geométricas y son aquellas fórmulas que nos permiten calcular el total de intereses pagados o el total de intereses ganados en una renta de este estilo. Vamos primero con la fórmula de intereses pagados. Esto se da cuando tomamos un préstamo, es decir, para calcularlo vamos a utilizar el valor actual de una renta geométrica. Recuerden, valor actual es sinónimo de préstamo, deuda, precio de una renta, etcétera. Supongamos un ejercicio tipo que se puede llegar a dar. Determinar el total de intereses abonados por un préstamo de 4.428,11, el cual se devolvió en 5 cuotas con progresión geométrica, en donde las cuotas crecen al 11,5%, en donde la primera cuota es de 7,50 y la tasa de interés vigente de dicho préstamo fue del 2% efectiva mensual. Nos está pidiendo que calculemos los intereses del préstamo que tomamos. Como nosotros pedimos prestados 4.428,11, tenemos que devolverlo en 5 cuotas de progresión geométrica que crecen al 11,5%, empezando por una cuota de 7,50 y una tasa de interés del 2% efectiva mensual. Bien, si tomamos esta información y lo ubicamos en el eje, nos quedaría planteado de esa manera, ¿no?
Y fíjense que nos quedaría como incógnita la I mayúscula, que justamente es lo que nos pide, total de intereses. Para resolver estos casos, la fórmula a utilizar es la siguiente. Fórmula número 4. En este caso nosotros queremos calcular los intereses que van del momento 0 al momento 5. Por eso le ponemos ahí ese 0.5 abajo del interés. Si tomamos los datos del ejercicio, tendríamos que volcar los datos de la siguiente manera. Mi cuota 1 es 750, por 1 más la Q, nos decía el enunciado que era 0,115, elevado a la 5 porque es la cantidad de cuotas que tenemos, menos 1 dividido 0,115, y después restando el valor actual de la renta, que también me lo habían dado como dato porque me habían dicho que yo había pedido un préstamo de 4.428,11. Si resuelven esta expresión, van a llegar a la conclusión de que ustedes recibieron un total de 289,41 en concepto de intereses. Así es como se calcula el total de intereses pagados por un préstamo. ¿Y qué pasaría si en vez de preguntarme por los intereses que pagué por un préstamo, me preguntaran por los intereses que ganó una inversión que hice, en la cual hice depósitos de manera mensual durante un determinado tiempo y me permitió acumular cierto capital? Vamos a hablar con un enunciado bien clarito. Un individuo optó por realizar depósitos trimestrales en una cuenta bancaria con el objetivo de comprar su primer auto a partir del día de hoy. El banco le reconoce una tasa nominal anual del 28% para plazos fijos. Si el primer depósito fue de 5.000, el segundo depósito de 4.000, el tercer depósito de 3.200, y se realizaron depósitos que disminuyeron en dicha proporción a lo largo de 10 cuotas, determinar de cuánto fue el monto acumulado al momento de pagar la cuota número 10 y cuánto ganó de intereses el inversor. Entonces yo voy a estar haciendo depósitos trimestrales que me van a pagar una tasa nominal anual del 28%. Fíjense que no nos está dando una tasa efectiva. Algo vamos a tener que hacer con esto. Me comentan que el primer depósito es de 5.000 y que estos van disminuyendo. Fíjense que me dieron tres cuotas, 4.000 y 3.200. La primera, la segunda y la tercera. Esto es clave para poder separar una renta geométrica de una aritmética. Ya vamos a volver sobre este punto. Me comentan también que deposité hasta 10 cuotas, con lo cual voy a tener una renta de 10 cuotas trimestrales y me piden que calcule cuánto fue el monto total acumulado, es decir, mi valor final, y cuántos intereses gané a lo largo de dicho periodo. Perfecto, entonces lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que identificamos del enunciado. Vamos con las cuotas. Tengo la cuota 1, la cuota 2 y la cuota 3. Vamos a identificar el porcentaje de variación. Ya descarto que se trata de una renta aritmética porque fíjense, de la cuota 1 a la cuota 2 cayeron en 1.000 y de la cuota 2 a la cuota 3 cayeron en 800. Si hubiera sido una aritmética, la caída hubiera sido de 1.000 desde la cuota 2 a la cuota 3. Entonces, ya me tiene que sonar esto a geométrica. Fíjense que habíamos dicho que nos tienen que dar al menos 3 cuotas para saber qué tipo de renta tengo. Pues si me hubieran dado 2, podría haber sido una aritmética con un R de menos 1.000 o podría haber sido una geométrica con un Q del 20%. Pero al darme 3 ya es como que lo descarto. Entonces, para poder determinar de cuál es el porcentaje en que caen las cuotas, utilizamos la primera fórmula que habíamos visto en este video. Reemplazo, la cuota 2 es de 4.000, la cuota 1 es de 5.000. Fíjense que lo único que me queda como incógnita es la Q. Reemplazo, me queda la Q es menos 0,20. Es decir, las cuotas están cayendo. Veamos si esto se mantiene por el periodo que va de la cuota 2 a la cuota 3. Misma fórmula. Cuota 3 es igual a cuota 2 por 1 más Q a la 3 menos 2. Reemplazo y llego a la conclusión de que Q también sigue siendo menos 0,20. Con esto podemos confirmar de que se trata de una renta geométrica, ni más ni menos. Por otro lado, teníamos la tasa de interés, que es una J o una TNA 90 igual a 0,28. ¿Cómo sabemos que es una TNA? Porque el enunciado nos plantea que es una tasa nominal anual. ¿Cómo sabemos que tiene una frecuencia trimestral, ese 90 chiquito?
porque en ningún momento nos dice cuál es la frecuencia de capitalización de la tasa. En estos casos tenemos que tomar como frecuencia la frecuencia con la que se realizan los depósitos. Esto se hace cada 90 días, con lo cual la tasa se adapta justamente a eso. Lo que sí quedaría pendiente es pasarlo a una tasa efectiva trimestral, porque mi fórmula de rentas me exige que trabaje con tasas efectivas. Entonces vamos a hacer un pasaje de una tasa nominal a una tasa efectiva. Reemplazo el dato, yo tenía la TNA que es 0,28, y lo único que me quedaría es pasar ese 90 que está dividiendo multiplicando para el otro lado, y el 360 que está multiplicando dividiendo para el otro lado, me termina quedando una tasa efectiva trimestral del 7%. Otro dato que nos daba el enunciado es la cantidad de cuotas, que era igual a 10. Entonces ya lo dejamos anotado. Y a mí lo que me termina pidiendo que determine el enunciado es mi valor final, que no lo conozco, y el total de intereses que gané por esta operación. Entonces ya con estos datos que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es plantear un buen eje de tiempo. Es justamente lo que vamos a plantear en esta pantalla ya más limpia. Entonces fíjense, teníamos 10 cuotas, nos piden que calculemos el valor final en el momento 900, es decir, cuando yo pagaba la última cuota. Tengo ya la tasa de interés efectiva trimestral del 7%, tengo Q que es menos 0,20, tengo las primeras tres cuotas. Fíjense que después tengo todo el resto de las cuotas que realmente, salvo que me lo pida, no necesito calcularlo. Sí es clave saber dónde tengo la última, por lo que ya habíamos venido identificando. Entonces primero vamos a ir con el cálculo del valor final, que lo hacemos con la misma fórmula que veníamos trabajando. Pausen el video y traten de resolverlo, a ver si con los datos que tienen ya se dan una idea de cómo plantearlo. La fórmula que utilizamos siempre es esta. Si reemplazo con los datos, mi primera cuota es de 5.000, mi tasa de interés es del 7%, tengo un total de 10 cuotas y mi Q es de menos 0,20. Recuerden que Q nos había dado negativo. Bien, y ahora lo que cabe preguntarnos es en qué momento estamos parados, del lado izquierdo del símbolo igual y del lado derecho del símbolo igual. Del lado izquierdo y del lado derecho, en ambos, estamos parados en el día 900. Del lado izquierdo porque me decía que el valor final estaba en el momento en que pagaba la cuota 10. Del lado derecho porque mi última cuota identifiqué que está en el momento 900. Entonces, si están en ambos lados exactamente en el mismo momento, ya estoy en condiciones de poder resolver. Si ustedes toman toda esta expresión y la intentan resolver, van a llegar a la conclusión de que el valor final es de 34.440,32. Hasta ahí perfecto, tal cual lo veníamos viendo. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar el monto total de intereses generados por esta operación financiera? La respuesta utilizando esta fórmula. Quinta y última fórmula del concepto de rentas geométricas. Prácticamente es la misma fórmula que la número 4 que habíamos visto minutos atrás. Nada más que en vez de restarle el valor actual, hacemos este planteo restándole al valor final. Ahora reemplazamos con los datos. El valor final ya lo había calculado. Y digo menos 5.000 por 1 más menos 0,20, que es mi Q, elevado a la 10 porque tengo 10 cuotas, menos 1. Todo eso dividido menos 0,20. El valor final es todo lo que acumulé por esta operación financiera y lo que le estoy restando es todo lo que yo deposité en esta inversión. Entonces, hago el cálculo, resuelvo y termino llegando a la conclusión de que los intereses de esta operación, por todas las cuotas que deposité y por el interés que ganaron, fue de 12.124,67. Muy bien, ya vimos todas las variantes que se pueden presentar en un enunciado que involucre rentas geométricas. Ya vieron cómo calcular las distintas cuotas de una renta con la fórmula número 1, sabiendo que pueden cambiar el 2 o el 1, tanto el número de la cuota como el exponente que vieron arriba. Pueden calcular cualquier cuota de la renta, pueden calcular Q. También vimos cómo calcular los valores finales de una renta geométrica
en aquellos casos en donde la tasa de interés no es igual a Q, y para aquellos casos en donde la tasa justamente es igual a Q, habíamos visto esta otra fórmula. También sabíamos que podíamos calcular los valores actuales tomando estas mismas expresiones y actualizándolas cuantos periodos fueran necesarios. También aprendimos a calcular los intereses que se pagan en caso de tomar un préstamo que vamos a devolver en cuotas que crecen o decrecen geométricamente, que es esta formulita de acá. Recuerden, lo que estamos haciendo es total depositado menos lo que pedí de préstamo, y ahí nos va a dar la diferencia de intereses pagados. Y también vimos una fórmula para calcular cuántos intereses gané por una operación financiera en la que yo tengo el total que obtuve, que sería mi valor final, menos todo lo que fui depositando. Todos los planteos que se pueden llegar a presentar en un examen o en un ejercicio práctico están abarcados en estas 5 fórmulas que vimos acá. Lo importante siempre es poder armar un eje prolijo y ordenado para poder ir leyéndolo y poder ubicarnos correctamente y ver si nos faltan actualizaciones o capitalizaciones para llegar a lo que me pide el enunciado. No hay más fórmulas que estas, no traten de pensar fuera de este nivel. Bueno, hasta acá llegamos con la teoría y la práctica de rentas geométricas. Les agradezco mucho que hayan visto el video, espero sus comentarios y cualquier duda o solicitud me pueden escribir al mail que ven en pantalla. Muchísimas gracias.